Un saludo para todos los compañeros de ANDET, todos los agentes de tránsito en Colombia. Se está dando una situación bien particular en Colombia y la noticia que estamos esperando hace mucho tiempo, y es que vuelven los azules, vuelven los agentes de tránsito a la capital de la República de Colombia. Vuelven los azules, pues de pronto la señora alcaldesa no tiene muy claro o de pronto no está muy de acuerdo con que los vuelvan los azules. Y lo importante es que tenemos aquí, que nos acompaña hoy, Juan Carlos Parra, el doctor Ramiro Fontal y Rodolfo Díaz, excelente personaje que perteneció al grupo de los agentes de tránsito de Bogotá. Nos va a contar pues unas historias bien interesantes sobre lo que fueron los agentes de tránsito de Bogotá, información que no tiene todo el mundo, don Ramiro. La verdad que sí, hay datos curiosos, temas interesantes y en torno a los agentes de tránsito territoriales del Distrito Capital. Pues recordamos su presencia desde la década del 90. De hecho, fueron fuente inspiradora, fuente inspiradora para los demás grupos de agentes de tránsito. Y si el escenario y el momento me lo permite, ellos dieron inicio, Juan Vial, a lo que nosotros llamamos ANDAT en ese tiempo, ¿no? El progreso de ellos se inicia desde la década del 70 y pues hacen su trasegar y pues fueron copiados. En su momento fueron modelo a nivel nacional y seguimos esperando pues que sigan llevando la vanguardia en el tema de la seguridad vial y el control del tránsito territorial. Sí, claro, muy bien. Un saludo muy especial a Ramiro Fontal, a Álvaro Herrera y claro a este gran compañero Rodolfo Díaz, que es un referente en la ciudad de Bogotá y mucho más en estos momentos cuando se hace efectivo el decreto para ir gradualmente desmontando la Policía Nacional. Este es un esfuerzo que se está haciendo por parte de ANDEL, la red de seguridad vial, los proyectos de ipso facto para dar a conocer a todas las personas, no solo de Bogotá, sino de Colombia, de otros elementos supremamente importantes que tienen los agentes de tránsito que trabajaron en Bogotá, porque solo le están mostrando una cara al país y hoy queremos mostrar la otra cara, la cara amable de los agentes de tránsito en Bogotá. Por eso le damos la bienvenida a para que nos cuente precisamente cuáles son esos valores que tenían los agentes de tránsito en Bogotá y que hoy no se reconocen precisamente por muchas personas que apenas han nacido y hacen sino replicar una cantidad de mitos, historias que en realidad nunca fueron comprobadas. Rodolfo, bienvenido a este panel aquí con los amigos de ANDET, la red de seguridad vial, y de ipso facto con Álvaro Herrera. Muy buenas tardes, Juan Carlos, Álvaro, mi compañero de allá del ANDET a nivel general del país. Sí, gracias por dar la oportunidad para comentarle a toda la ciudadanía, a los compañeros agentes de tránsito de todo el país, la verdadera historia del tránsito en Bogotá. Anteriormente, en los años anteriores, en el 75, 76, estaban los agentes de tránsito en Bogotá. Después se ingresó la policía, hubo golpes, se maltrataban a los ciudadanos como está ocurriendo en estos momentos. En los años 80 quitaron la policía y volvieron los agentes de tránsito en Bogotá. En esa época lucíamos con el uniforme de chaquetas de cuero, como los chips en Estados Unidos, y el beach, el pantalón pegado al cuerpo, y por eso nos decían los chupas, porque nos parecíamos los poncharelos de Estados Unidos en la CRD 400 con los talcos, las motos grandes que en esa época estábamos utilizando en ese tiempo. Nosotros teníamos conformado varios grupos para atender las necesidades de la Secretaría y a nivel general en Bogotá. Nosotros teníamos un grupo de criminalística en tránsito, nosotros éramos los pioneros con la Fiscalía en hacer levantamientos de homicidio en vía pública. Teníamos un grupo de escuadrón especial que se encargaba de todas las labores de las manifestaciones, en hacer los cierres y la regulación de tránsito, en los conflictos, en manifestaciones, en la traída de presidentes al Palacio de Justicia.
toda esa labor lo hacía el escuadrón especial. Teníamos también un escuadrón que se llamaba el Escuadrón de Transporte Público, el que se encargaba en supervisión de las empresas de transporte a nivel Bogotá, porque era un desorden total y hacían lo que querían en Bogotá. También teníamos un escuadrón especial que se llamaba el Escuadrón de Recuperación del Espacio Público, y otro que se llamaba el Escuadrón de Cazainfractores. El último escuadrón que se creó era un escuadrón de educación y prevención vial, en el cual yo pertenecía a todos, roté por todos, porque la política de la institución era que todo agente de tránsito se tenía que formar en todas las especialidades que tenía la Secretaría de Tránsito en ese momento. Venga, don Rodolfo, algo bien importante ahí que se acaba de comentar. Los agentes de tránsito en Colombia empezaron a trabajar el tema de policía judicial, levantamiento a partir de la ley 906. Si no me equivoco, es en el 2004, mucho después de que ustedes habían desaparecido como entidad en Bogotá. Y ustedes ya estaban trabajando eso, me dice que mucho antes del 97. Sí, mucho antes, estaba en el año 88, más o menos, se creó el primer grupo de criminalística. Primero lo hacíamos, nos graduamos como policía judicial con la Procuraduría General de la Nación antes de que existiera el CTI. Después se formó con el CTI, con el DAS. En esa época se lanzó el grupo de criminalística y levantamientos de homicidio en vía pública. Mire, entonces nosotros... Juan. Información que no teníamos, Ramiro, información que no Álvaro, sabíamos de los no lo conocía. La verdad es que yo que me he jactado siempre de ser un gomoso por el tema de la criminalística, amén de mi formación. La verdad me sorprende lo que estás diciendo, pero sí le hallo mucho sentido, Álvaro. Lo mismo que doctor Juan Carlos. Claro, Rodolfo, la verdad llama poderosamente la atención porque pues ahí fue que se empezaron a construir manuales con ley 600, se empezaron a construir manuales, labores investigativas. De hecho, cuando llegaban a la comarca vallecaucana, fiscales del orden nacional que venían precisamente allá de la capital, pues ellos lo incentivaban a uno para que acompañara la investigación. Pues, pero pues desafortunadamente con la falta de tino y de formación, pues muchas veces se dificultaba, aunque voluntad no faltaba. Entonces, es una memoria histórica el compañero Rodolfo Díaz con su mención de todo este tema tan importante. Hombre, un llamado de atención a la alcaldesa, a la doctora Claudia Nayibe López. Un llamado a la atención, a la reflexión para que mire de todo lo que se ha perdido la capital de la República por la sola ambición de un contrato. Y por el desconocimiento, No, porque es que la policía perdió su norte, olvidó el mandato constitucional 218, la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la nación para dedicarse a contratar lo que le es extraño, porque es que un convenio por más de 13.000 millones de pesos en la capital de la República, pues seguirá llamando poderosamente la atención porque se suscribe. Tema Ramiro, aquí hay como un primer set, un primer parangón, digámoslo así, porque ya Rodolfo acaba de tocar uno de los temas bien importantes y es las funciones de policía judicial de los agentes de tránsito en Colombia. Nuestro orgullo, Juan Carlos, nuestro orgullo, es nuestro estandarte. Sí. Pero también tenemos que afirmarlo en la siguiente expresión. Es ser pioneros. Esos agentes de tránsito de Bogotá fueron pioneros precisamente de esas funciones de policía judicial. En el 91 empezaron a la Fiscalía General de la Nación. Aquí nos están contando cuáles fueron el ABC, el inicio de esas funciones de policía judicial de los agentes de tránsito, y el compañero Rodolfo nos informa que antes de la Constitución del 91, pues la Procuraduría era quien capacitaba a los agentes para esas funciones de policía judicial y realizar las inspecciones técnicas de cadáver en esa época, ¿cierto? Y recordemos que en esa época no habían fiscales, eran jueces de instrucción criminal. Jueces de instrucción criminal, sí.
Entonces, mire lo importante que quieren enterrar toda esta historia, quieren enterrar toda la memoria de Sí, reducirla Bogotá, solamente de Bogotá, cerraron los chupas precisa- porque eran corruptos y se olvidan y, del resto de todo. y resumirla, Ajá. tapando toda una verdad. Mire pues cómo se oculta la verdad y cómo se le echan mentiras a la verdad para que la gente no observe precisamente el gran torcido que hubo con el señor Antanas Mocus, ¿cierto? En esa época, en 1997. Fue un acto descabellado, fue un acto grosero en derecho, un proceso completamente traído de los cabellos y por fuera de la legalidad. Entonces, Juan aquí Carlos, tenemos Bueno, el primer punto para pero dejemos demostrarle a muchachos que la señora alcaldesa. nuestro invitado nos siga Sí, señor contando, Rodolfo, nos cuénteme. siga Juan contando la Carlos, historia. Siga contando. el hecho de corrupción que se le vino a Antanas Mucos en esa época fue cuando él viajó a Melgar en un Cinca, y eso lo tenemos grabado por él mismo, y diciendo, todo lo tenemos, un compañero que se llama John Castillo, tiene todo, y le hicieron una entrevista a Antanas Mocus también. Entonces, él sobornó a la gente de tránsito. Él sobornó a la gente de tránsito y él lo reconoce en un audio, en una entrevista que se le hizo en Bogotá. Pero no Él era, dijo, una, sí, no era un alcalde de Bogotá, no era alcalde de Bogotá todavía. sí, ya era alcalde, Ya era porque alcalde. él cuando llegó, dijo, necesito que se me acabe por corruptos, todos son corruptos los agentes de tránsito también en Bogotá, dijo así. Y se fue a la base de nosotros, lo reunió a todos y dijo, yo necesito que se acabe quiénes son los corruptos, señálenme quiénes son. Y le dijimos nosotros, señor alcalde, para uno hablar de corrupción o que un compañero es corrupto, tiene que haber una investigación y un seguimiento y levantarle los cargos y listo, y sacarlo de la institución, que es más fácil sacar a un agente, perdón, es más fácil sacar un civil y entrarlo en un proceso, porque él queda totalmente en Bogotá y se le puede hacer un seguimiento y una investigación. A la policía simplemente lo trasladan y ahí interrumpen la investigación, o lo trasladan al SMAT, o lo trasladan a otros cuerpos donde él ya deja de ser agente de tránsito. Entonces es muy fácil entorpecer o esconder ese agente de tránsito en la misma institución. A nosotros, ¿qué es lo que pasaba? Si los entes de control fueran eficientes, la Procuraduría, la Personería, la Veeduría que nosotros teníamos, entonces no hubiera pasado esto, por decir algo. Mire, de 1.718 agentes de tránsito, 66, como dice el tiempo, en la página 2F del tiempo del lunes 20 de enero de 1997, dedicaron totalmente una página por ambos lados sobre entre paréntesis, la corrupción. Y no nos sacaron por corrupción, nos sacaron, ¿por qué cree que nos sacarían a otro? Por reestructuración. ¿Y qué se habla de una reestructuración? La reestructuración del 069, que fue una reestructuración para unir IDU, obras públicas y Secretaría de Tránsito. Eso fue una reestructuración. Usted no puede sacar un cuerpo operativo en vía, como son bomberos que apagan incendios, y tránsito, alegando que va a haber una reestructuración. Cuando hay una reestructuración se habla de que un computador puede ser el trabajo de 20, 100, 200 personas. Sí, eso se llama reestructurar. Pero cuando una persona hace un trabajo en vía pública, ¿quién atiende por medio del computador un siniestro de tránsito o una congestión o una regulación en un semáforo o un sitio congestionado? No se puede hacer. O pagar un incendio, en el caso de bomberos, pagar un incendio a través del computador, no se puede. Se podía reestructurar la parte administrativa, más no la parte operativa. Entonces no hubo tal reestructuración porque las funciones de nosotros se la pasaron las mismas funciones a la policía. Entonces, los uniformes, las motos, las patrullas, pidieron chalecos antibalas, los radios, todo hace parte de la Secretaría de Movilidad, la gasolina, los repuestos de las motos, de los carros, todo hacía parte de la Secretaría de Movilidad. Ellos entraron 600 y habían 450 patrullas y 708 motos. Entonces, ¿cómo hacía para los agentes utilizar esas
motos y esas patrullas y solamente habían 600 personas. Aquí le En voy a esa dar una época, preguntita, Rodolfo. sí Qué señor, pena. Una pregunta y es que ya hablamos de las unidades de criminalística y ya dimos pues como un comentario frente al tema que pudo haber pasado con este error tan grave en la ciudad de Bogotá de entregar las funciones de tránsito al Ministerio de Defensa. Pero cuéntenos un poquito aquí a todos los que están viendo el programa, cómo era el tema de los parques temáticos y el tema de la educación vial que tenía en aquella época esa Secretaría de Tránsito con usted. bueno, esa era una división que se llamaba la División de Educación y Prevención Vial, que funcionaba en el Salitre, en la calle 63 con carrera 50 en Bogotá. Esa división se encargaba en hacer cursos de conducción a la ciudadanía. O sea, en ese momento había muy pocas escuelas de conducción y todo el mundo iba, había instructores, agentes de tránsito graduados en pedagogía, en mecánica, técnicas de conducción, y eran los que dictaban la cátedra a toda la ciudadanía en Bogotá. ¿Y Y eso había se cobraba, telas. Rodolfo, por eso se cobraba? No, sí, se cobraba un monto muy bajito, pero las clases, inclusive las clases, había un parque temático con semáforos y todo. En esa época se utilizaban los Renaults 4 y los Mastercard, y se utilizaban las vías de ahí internamente, que habían vías para esa enseñanza, y ahí se le explicaba a toda la gente con aulas y con vía allá. También se dictaban los cursos y las 80 horas a los de grado noveno, décimo y 11 para poderse graduar. Entonces recapitulemos, perdón, Rodolfo, recapitulemos para hacer realce. O sea, que fuera de la labor investigativa, de lo cual empezaremos a admitir a nivel nacional que son pioneros, porque nos llevan ventaja años luz, nos llevan aproximadamente más de 10 años, Álvaro. Más de 20 años, diría yo. Más de 20 años, del 80 y algo, sí. Entonces, del 97 hasta el 2000, sí. Bueno, entonces, realidades, porque pues la vigencia de la ley 906 impacta diferentes escenarios, ¿no? De acuerdo a la aplicabilidad temporal de la norma. Entonces, recuperar eso, o sea, entender que fueron pioneros la investigación de la conducta delictiva, circunscrita al hecho de tránsito que, Álvaro, Juan Carlos, ustedes, abogados iguales, se deben entender que es un tema que no es nada fácil. Es difícil que se ha pensado en muchas ocasiones crear una jurisdicción especial para manejar los temas de tránsito, porque no son iguales. Es que un técnico en tránsito y seguridad vial es muy diferente a los demás técnicos. Entonces, tenemos dos, junto a esa de la investigación criminal, tenemos el hecho de la educación, de impartir enseñanza y educación, no solamente directamente para sus compañeros, sino que es la manera como este cuerpo de guardas bachilleres en ese tiempo, hoy agentes de tránsito, se proyectaban a la comunidad enseñando qué técnicas de conducción. Mire que ese punto ahora empezamos a ver cuál es la intención. La intención en que en su momento Juan Vial era que esto se volviera un negocio. Entonces empiezan a repartir licencias a través del ministerio, aparecen ya las escuelas de conducción. Tengo referente en eso porque en nuestra ciudad llegaron a haber 6 instructores en técnicas de conducción. Ahora que empieza a hablar el compañero Rodolfo, que le ofrezco mis disculpas por haberle arrebatado la palabra, pero era para tranquilo. Para resaltar ese punto. Entonces tenemos ya lo de la investigación criminal y lo de la educación. Hermano, es un patrimonio, hermano. Pero esa parte, les comento, esa parte falta complementarla, que en Bogotá existía 7 parques educativos viales. Uno en el Campín, Salitre, Campín, Montebello, el de Bosa, el del Tunal, Restrepo. Entonces, en esos parques eran con vías para los niños con bicicleta y carritos,
y esos se dictaba la normativa desde preescolar. Entonces iban los niños de preescolar y nosotros teníamos un hangar donde estaban los triciclos y los más grandecitos utilizaban bicicletas y los más chiquitines en carritos que ellos lo manejaban con los pies. O sea, se montaban y lo arrastraban. Y habían semáforos y estaban totalmente las vías constituidas. Había un aula de clase, estaba el almacén, estaba el taller y estaba la oficina de las personas que nosotros dictamos los cursos de educación y prevención vial. Yo fui pionero en hacer, como dijera, desglosar qué se le dictaba a los niños según su edad. Entonces a los niños de preescolar se le dictaba cómo caminar en la acera o en el andén, qué era una acera y un andén, cómo debe agarrar a la persona en la mano, qué es un sardinel, el borde del andén, todo eso se le explicaba de acuerdo al niño, que era la mal llamada cebra, se llama paso peatonal a nivel. Nosotros le decíamos paso peatonal a nivel y no cebra, como decían Tanas Mocus, que pase por la cebra, estacione en la ballena o suba por el puente de los micos. Entonces es tergiversar totalmente la educación y nosotros hacíamos énfasis en cómo se dice o se llamaba realmente las partes de una vía, que son 9 fundamentalmente. Después de todo eso, nosotros dictamos en las empresas de transporte, inclusive cuando estaba Coca-Cola también, Postobón, Bavaria, había un escuadrón de instructores que eran especialistas en metodología y pedagogía en el tránsito y les tocaba dictar. Inclusive nosotros se creó la primera escuela de agentes de tránsito a nivel del país. Teníamos un edificio de 5 pisos donde venían personas de agentes de tránsito de diferentes partes del país y se dictaban las clases. Cuando se hizo el curso de criminalística de tránsito y policía judicial, lo hicimos con el tránsito de Cundinamarca, el IDAT, que eran los de uniforme café, botas cafés y chaqueta café. El DAT de Cundinamarca. Ahorita con esto tienen que crear el tránsito de Cundinamarca, porque según la ley 1310, solamente la policía puede prestar en carreteras nacionales cuando hablan de jurisdicciones en su artículo 4. Entonces tiene que crearlo y la policía se estará a encargar únicamente en carreteras nacionales y agentes de tránsito departamentales y los agentes de tránsito en las ciudades capitales y ciudades normales. Señor. Una preguntita, es que me parece bien importante que hagamos el siguiente análisis. En 1997 eran 1.750 agentes de tránsito en Bogotá. De 1997 hasta el 2020 nos informan que la policía de tránsito no ha sido capaz de aumentar el número a 1.000 siquiera, no ha pasado de 1.000, o sea, si muchos llegan a 1.010 o 1.050 y eso porque le meten auxiliares de policía y todo eso, estafando al municipio, porque eso es una estafa, ofrecer un servicio de profesional, de personas profesionales y conocedoras del tránsito y del transporte y resultan metiendo gente que está pagando el servicio militar ahí en la policía. Claro. Entonces, yo sí quiero que, para que la gente se haga esa idea, porque es que la alcaldesa está diciendo que va a meter 300 en el 2021 y otros 300 para el 2022, o sea que vamos a empezar fracasando desde el inicio porque no vamos a ser capaces con el tema de la movilidad. Entonces me gustaría que usted, Rodolfo, nos contara esos 1.750, cómo era un día de trabajo, cómo eran los turnos, cómo hacían con esos trancones, con la congestión, cómo era un día de trabajo de Rodolfo y de los compañeros en Bogotá en esa época. Bueno, era un día agradablemente complicado. ¿En qué sentido? Era incierto. Nosotros teníamos que salir, por ejemplo, yo salía a la casa, yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días. A las 4:45 ya salía desayunado, 4:45 de la mañana, y salía ya a la formación a las 5:30 de la mañana en Palo Quemado o en la 36 con 12 en la base.
De ahí nos repartían a los diferentes, yo como era suboficial, yo tenía un personal, tenía mando de todo el personal, tenía un cordón de mando que eso nos distinguía, si la jineta nos distinguía como las personas que controlábamos a los compañeros, repartíamos los turnos y supervisábamos el personal minuto a minuto de sus acciones y lo que tenían que realizar en vía pública, y fuera de eso la congestión teníamos que estar pendiente, teníamos unidades de recorrido, patrullas y unidades de recorrido, no teníamos escuadrones como pues se pretende hacer ahora, escuadrones para levantamientos, no, todo agente de tránsito tenía que llevar libreta, tenía que llevar formatos de levantamientos de accidentes de tránsito, su pito para regulación, y la persona que no cumpliera, hubiera congestión en su sitio o no se la pasara en el sitio, se le elaboraba el informe correspondiente y a los 3 informes salía de la institución. Entraba a investigación y salía por incumplimiento. El día era muy difícil. Nosotros, cuando por ejemplo, la carrera décima, que era muy congestionada aquí en Bogotá, daban la orden por semaforización de apagar todos los semáforos sobre la carrera décima. Wow. Y todo el personal se subía a las tarimas que inclusive decía Postobón y Colombiana y todo eso, y nos tocaba regular 2 por 1 toda la décima para que tuviera una frecuencia para sacar todo ese trancón y todas esas rutas de transporte que era muy, o sea, era muy congestionado en ese entonces. Las personas cuando terminaba turno, nosotros los relevábamos cuando estaban en tarima para que pudieran entrar al baño y pudieran comer algo, porque eran 8 horas de regulación en esa tarima. Entonces nosotros lo relevábamos. Expliquémosle a los que nos ven, Rolfo, a los que nos escuchan, ¿cómo era una tarima? ¿Qué era subirse a una tarima? Porque una tarima ahorita no es para una presentación, una cosa grande, sino que es una cosa bien estrecha. Una tarima es algo bien incómodo, ¿no? Una tarima era una especie como de cajón en forma de cubo y tenía un parasol y más o menos medía entre 1,80 m, 2 metros de altura, para que nosotros pudiéramos sobresalir y que los vehículos nos vieran y hacer claramente las manos se nos vieran, y nos colocábamos los guantes blancos y teníamos que girar en forma inversa de las manecillas del reloj, porque eso había por ejemplo, ahorita en la ley 1310, en la ley 1386 y en la ley 769, dice en el artículo 106 cómo se debe parar una persona para la regulación de tránsito. O sea, el pecho y espalda cierran la vía con los ángulos con el cuerpo a los 90 grados. Y eso era exacto. Si la persona lo hacía exacto, no había congestión y no había accidentes de tránsito. Tanto el peatón se fijaba en uno como los conductores, y solamente se necesitaba una sola persona para regular el tránsito, no 4 ni 5. Rodolfo, ya que estamos hablando de regulación y pues precisamente todas estas emergencias, ¿cómo les fue en esa época del famoso apagón de César Gaviria Trujillo? Que por ejemplo yo tuve la oportunidad de trabajar aquí en Pereira, y eso era un trabajo tremendo por las principales avenidas porque no había energía. Fuera de eso habían cambiado los horarios, eso era una locura, a uno le tocaba pararse a regular en los diferentes cruces, pero yo no me imagino Bogotá con esas autopistas. ¿Cómo hicieron los agentes de tránsito en esa época? Sí, en esa época éramos más poquitos. Nosotros nos daban ni fin de semana de descanso y comenzamos la regulación más o menos 3:45 de la mañana, porque ya empezaba la congestión, porque todo el mundo salía a las 4:30, 5 de la mañana. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Nos daban linternas y bastones de luces para la regulación de tránsito. Hubo muchos compañeros atropellados por vehículos, y fue una labor incansable, tanto en la noche, o sea, totalmente todo el día, prácticamente regulando los cruces, y fue muy difícil, pero sacamos esa hora Gaviria adelante. Otro tema para resaltar, qué pena, historia, doctor Juan Carlos. La historia que quieren ocultar, ¿no? La historia que quieren
ocultar para mostrar precisamente otra cara de la moneda y volver a repetir lo que siempre algunos sectores políticos han hecho con la administración pública, desbaratarla, desvencijarla. Entonces, algunos han hecho convenios y han privatizado los organismos de tránsito que son patrimonio de las administraciones públicas. Otros, como en Bogotá, con el señor Antanas Mocus, lo que hicieron fue entregarle la jurisdicción y la competencia de tránsito, quitársela al distrito, quitársela a la entidad pública, para entregársela al Ministerio de Defensa. ¿Qué lectura tenían en esa época, Rodolfo? Porque esto es un tema de constitucional. Tenemos que invitar a esta mesa a los constitucionalistas de Bogotá para que nos digan ese duro golpe de quitarle una función a la administración pública y pasársela al ministerio como si estuviéramos en una dictadura. ¿Eso qué? ¿Les dolió mucho? ¿Quién se dio cuenta de eso? ¿O lo mantuvieron oculto? Eso lo mantenían oculto y la institución la acabaron en 3 meses. En 3 meses acabó la institución. Antanas Mocus se fue de vacaciones y dijo, no quiero ver a los agentes de tránsito cuando yo venga. Caramba. Entonces acabaron totalmente la institución. Fue un golpe moral porque destituyeron de insofacto a madres gestantes, destituyeron personal que tenía cáncer de piel por la exposición del calor en la vía, teníamos personas enfermas de pulmones por la contaminación ambiental, teníamos personas con problemas en las piernas por las largas jornadas de pie, por secarse, por ejemplo, cuando había lluvia y nos tocaba sacar los vehículos, las busetas en la troncal de la Caracas que se inundaba totalmente. Entonces nosotros nos tocaba meternos al agua con las botas así de cuero y coger un cojín con otra buceta, empujarla para que no se dañaran y sacarlo de la congestión. Inclusive había gente entre las bucetas que pedían auxilio porque no se podían bajar porque el agua les llegaba más de la cintura. Entonces nosotros con otro cojín empujamos, le pedíamos a otro conductor de otra buceta que la empujara y la orillara y la sacara de la laguna que se formaba siempre en la troncal de la Caracas. Mientras si nosotros esperábamos una grúa, la gente se desesperaba dentro de la buceta, no podía salir, se generaba mucha angustia con las personas que estaban en ese sitio, en esa incertidumbre del trancón, por ejemplo, Don Rodolfo, me la lluvia. surgen dos preguntas y la primera frente a ese tema laboral es, ¿ustedes cómo estaban nombrados? Y segundo, cuando fue liquidada la institución, ustedes fueron debidamente indemnizados, me imagino. No. A nosotros nos formaron la figura de reestructuración. Nos decían que nos iban a reestructurar, que nos iban a mandar a obras públicas, a teléfono, a toda esa cuestión, pero fue una farsa de que nos iban a coger la policía para seguir en la labor de la organización del tránsito en Bogotá, pero todo fue falso. No nos indemnizaron en esa parte, nosotros tuvimos que demandar, afortunadamente ganamos, pero ahorita en estos momentos tenemos pleito con el Ministerio de Trabajo que no quiere. Ay, pucha, se me acabó la pila. Jan, ¿qué hago? Jan? Juan Carlos, se quedaste sin sonido, el amigo Rodolfo también se frizó. Pero No, hermano, sí, aló, ¿me escuchan? ya, Sigan, dale, sí, pero bueno. dale, hagamos el corte que el compañero edita, dale. Ya estoy en sintonía. Sí, sigan. Aló. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿ustedes cómo estaban contratados, nombrados en propiedad, en provisionalidad? ¿Cómo era el nombramiento que tenían en aquel entonces? Primero estábamos en libre remoción y libre nombramiento, después nosotros nos nombraban por decreto de la alcaldía. Después nosotros nos inscribíamos a los 2 años a la Comisión Nacional de Servicio Civil. De carrera por allá en el año 93. Sí, el año 93 más o menos, sí. Sí, quedamos en carrera administrativa
Y después nosotros tuvimos dos cambios. Nosotros nos llamamos antes Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte y después nos bajaron la categoría a ser Secretaría de Tránsito y Transporte. ¿Cuánto tiempo duró, don Rodolfo, al interior de los agentes de tránsito? 14 años, 8 meses. Campeón Álvaro. del 82. Exactamente, en el 82. Álvaro, Nosotros, Álvaro, antes de... No, termina tu idea, Rodolfo, y sigo con mi intervención. bueno, en ese entonces hacían los cursos, nosotros hacíamos curso de motociclismo, hacíamos el curso de defensa personal, de aspecto penal y penal general, regulación de tránsito, hacíamos cursos de levantamientos de accidentes de tránsito, los tres de homicidios, choques con heridos, atropellos, choque Entonces, si me simple. permite, don Rodolfo, porque yo quiero recapitular ahí un segundito con todo respeto. Pues mire usted todo lo que nos ha contado, toda esa historia, como dice Juan y Ramiro, que toda esa historia perdida que no conocíamos. Primero que hablamos de que ustedes tenían un grupo de educación y prevención vial y que le enseñaban a los niños según su edad. Tenían instrucción de conducción, tanto de automóvil como de motocicleta, parques temáticos. Tenían funciones de policía judicial y fueron pioneros en ese tema. Tenían parques temáticos en el Campín, Montebello, Busa, Tunal y Rastrepo, me dijo usted. Sí, señor. Crearon la primera escuela de agentes de tránsito. Sí, señor. Y lo único que la alcaldesa recuerda es que nos fue mal con los chupas. ¿Por qué cree usted de pronto que la alcaldesa de Bogotá hoy o no conoce esta historia, como la mayoría de colombianos no la conocemos, o definitivamente conociéndola, pues tendrá, no sé, intereses diferentes? Pero ¿por qué cree usted que solamente se recuerda eso y no todo ese trabajo que se hizo en su momento con los agentes de tránsito? Lo que pasa es que aquí, cuando nosotros fuimos a recuperar la historia de nosotros, que teníamos CASE, cómo era la institución, cómo se ingresaban, los clases de uniformes, todo eso fue borrado. Nosotros fuimos a recuperar los archivos y automáticamente era como fuéramos fantasmas y no. Lo que pasa es como si iba a ser un negocio, no un convenio, porque era un negocio. Toca hablarlo así a calzón quitado. Era un Rodolfo, negocio que iban a hacer con la Policía Nacional. Rodolfo, sí, y precisamente eso. Recuerda que finales de década ya se anunciaba la ley 769, esa transición para superar algunos asomos de imprecisión del decreto ley 1344, por allá de la década del 70. Lo que pasa es que realmente mi compañero Juan Carlos y Álvaro, esto se hizo atractivo. Y es tanto así que cuando nosotros vemos se hizo atractivo para los particulares, se volvieron unos empresarios, unos mercaderes del tránsito, del transporte y lo que hoy llamamos seguridad vial en bloque, se volvieron unos mercaderes y ofrecieron eso al mejor postor. Si nosotros vemos la confección de la ley 769 es un compendium más que normativo, una base de un negocio jurídico. Entregamos control del tránsito cobrándolo. Empezamos a hacer contratos, convenios con la policía, pagos. Empezamos a ver las escuelas de conducción. Esperamos privadas a costo exorbitante. Se repartieron el porcentaje de las multas. Sigamos diciendo, hablemos de las multas. Los organismos de tránsito negociando con el privado las especies venales. Entonces, los agentes de tránsito, los guardas, bachilleres, los compañeros, los alférez, las autoridades territoriales, pues como que no aislaban en ese negocio y eran la cuerda más fácil para señalar con el dedo como culpable. Era el eslabón más frágil de la cadena, era la parte más delgada de la soga. Entonces, pues sí, nosotros vemos realmente lo que está pasando ahora. O sea, ese temor tiene fundamento porque pues que se les va a escapar como el agua entre las manos un gran negocio que lleva de tradición más de 18 años. Recordamos al amigo Petro con el tema de las basuras y el manejo, lo que se pretende que ocurra ahora con el control del tránsito en manos de
de la policía siguiendo detrás con la intención de sostener un contrato. El tema de las grúas, que ha sido muy ácido y está aquí. Y han habido periodistas que han sacrificado incluso su carrera por denunciar las cosas que pasan en la ciudad de Bogotá. Tristemente, de eso los vemos ahora ya por otros canales de comunicación, desprendidos de esos medios masivos y de esa difusión que se le está haciendo. Si usted nota, con detenimiento, compañero Juan Carlos, vemos emisoras como Blue, que no tenemos ninguna orientación con ellos, ni tampoco la del caracolcito ese, ni la de las 3 letras, aquí haciendo comentarios desobligantes en ese sentido. Entonces, inclusive, perdón que lo interrumpa, varios compañeros de a nivel nacional, y creo que en eso tiene que ver también Andet, levantar una demanda a la alcaldesa por decir que nosotros éramos corruptos, que por eso fue que se acabó la institución. Fue por una reestructuración, pero para hacer esa reestructuración tenían que vendernos como corruptos todas las personas que trabajamos en ese entonces. Entonces es como usted decir, depende cómo le vaya en el matrimonio, entonces yo digo que todas las mujeres son tales por cuales, porque no puedo totalmente decir que todo el mundo era de ese entonces. El Tiempo hizo una investigación que está en la página 12F del 20 de febrero del año 97. Ahí es muy claro que la Personería y la Contraloría decía que habían 66 investigados de 1.819, solamente 66, y habían 206, pero de la parte administrativa. O sea que la corrupción real, no era porque la persona recibía un peso en vía pública, sino porque se hacían contratos millonarios con las empresas de transporte. Voy a decir un ejemplo. Había una ruta que había fraccionamiento de ruta, estaba quitando la ruta a otras empresas, entonces los compañeros hacían los comparendos y ellos iban a palo quemado y arreglaban ese problema de las multas, porque eran muy costosas. ¿Usted sabe cuánto vale una multa por cambio de ruta? Son entonces, exactamente, entonces eso la parte administrativa, los ingenieros y mucha gente arreglaba esos comparendos ahí. Eso son las historias ocultas que la comunidad, que las personas del común no conocen, mi amigo Rodolfo, que suceden al interior de casi todas las dependencias de tránsito de nuestro país, lastimosamente. Algunos han luchado muy duro por eso y hemos luchado muy duro porque esas cosas se acaben, pero se ven. Pero lo que vende al exterior, es decir, es el agente de tránsito el corrupto. No es porque todos sean santos, porque sería una mentira, sería una falacia. Hay gente efectivamente corrupta, torcida, como la quieran llamar, pero no son el grueso de las personas. Eso también es otra falacia. No todos los policías son corruptos, y si fuera por eso, pues entonces todo el gobierno se hubiese acabado hace mucho rato. Claro, le comento una cosa, en este momento, incluyéndome, le hemos pasado derechos de petición al secretario de Movilidad para que nosotros seamos la base de las personas que van a ingresar como instructores o la parte de experiencia, y estamos dispuestos a que nosotros las hojas de vida de nosotros, de todos los agentes de tránsito, reposan en el Ministerio de Hacienda en una oficina donde están todas las hojas de vida de todas las instituciones desaparecidas. Entonces le estamos diciendo al secretario de Movilidad, ténganos en cuenta, nosotros somos profesionales con 5, 8 años, 10 años, 15 años de profesión en la normativa de tránsito. Nosotros podemos guiar a Bogotá. Imagínense que aquí nunca se hacía, por ejemplo, un control sobre placas, ya que hay vehículos gemeliados, hay vehículos que andan sin placas, hay vehículos que, por ejemplo, la placa la vuelven totalmente blanca, la pelan totalmente, eso se presta para robos, atracos. Mejor dicho, aquí solamente los policías vieron infracciones y se creó un cuerpo de represión hacia la ciudadanía. Aquí se meten miles y miles de motos a los patios, porque dan mayor
económicamente tanto al patio como a la Secretaría de Movilidad. Entonces aquí se está trabajando es para oprimir con un cuerpo operativo y no para educar y para prevenir. Entonces aquí solamente se es sanción. Entonces yo estoy hablando con un policía y me decía, no, es que aquí a mí me pagan es por sancionar y me paga por comparendos realizados o si no me sacan de aquí. Entonces, sí, eso es una verdad, gritos. Una entonces, preguntita, sí, Rodolfo. Usted ha tocado un tema muy importante que es que ustedes han enviado derechos de petición a la Secretaría de Movilidad. También, además de estos derechos de petición, tengo conocimiento que algunos, si no es que son todos, están todavía en los listados de la Comisión Nacional del Servicio Civil como agentes de tránsito. O sea, ustedes todavía figuran. O sea, otro error de Antanas Mocus en ese gran adefesio que construyó en 1997 para entregarle esto al Ministerio de Defensa. Entonces, todavía en la Comisión Nacional del Servicio Civil aparecen como agentes de tránsito. O sea, este es un problema que hay que solucionar. Entonces, en ese marco, yo quisiera, Álvaro y Ramiro, que a partir de la respuesta de Rodolfo, nosotros también con los próximos invitados les preguntemos, ¿qué es lo que hay que hacer para desenredar este nudo? bueno, Perdona, sigue. discúlpame, Juan Carlos y amigo Rodolfo, gracias por la moderación del doctor Álvaro Herrera, ni más faltaba, y de su hijo. A ver, hay que entender una cosa. A portas de la ley que fue sancionada con el número 769, curiosamente por allá un día después de una posesión presidencial, realmente fue un 8 de agosto del 2002, encontramos que esta fue una ley corporativa, fue una ley en esos ejercicios que se acostumbró el Congreso a realizar, una ley corporativa pensando en favorecer el capital. Entonces, aquella ocasión, el bien hacer, las conductas acertadas de algunos servidores, pues chocaban con aquello de la necesidad de entregársele al privado, del que equivocadamente siempre se ha sostenido que existe transparencia. Y entonces nos encontramos después un ejercicio legislativo, si así nos permitiese el argot técnico, jurídico, administrativo de los abogados, un puñado de otrora guardas bachilleres, agentes de tránsito, logran impulsar un proyecto de ley que se convierte precisamente en ley de la República, pero sin ninguna marca corporativa, sin el impulso de ningún particular, con ánimo de enriquecer. Creamos un amojonamiento ahí, en tanto que es sometida esta ley a revisión constitucional por unas extrañas objeciones presidenciales que le dan más credibilidad a esta ley que fue hecha de a puño y a la medida para nosotros. Nos encontramos en esas realidades con un escenario de un amojonamiento de la jurisdicción que riñe con la realidad que viene planteando que la doctora Claudia Nayibe López en relación a un llamado de auxilio para que las fuerzas militares que le han dado la espalda en todos los procesos de civilidad en la capital vengan pues como a salvarla de la llegada de los agentes de tránsito en virtud de la ley 1310. Ley 1310 que fue hecha con el apoyo de todos nosotros, Juan Carlos, tuyo, Álvaro, en su momento de esfuerzo hasta que fue ley de la República. Entonces, la diferencia abismal en el momento que ustedes empiezan a salir, ya el negocio estaba planteado. Ya el negocio estaba planteado, estaban ya las licencias concedidas, ya estaba el trámite para quién iba a manejar especies venales, quién iba a manejar derechos de tránsito, licencias para educación, en fin. Entonces la buena voluntad de los trabajadores como el amigo Rodolfo, que hoy tiene la valentía de exponer su voz en contra de las manifestaciones desafortunadas, desobligantes de Claudia Nayibe López,
en la ciudad de Bogotá. Desacertada, sí, desinformada, no creo. La alcaldesa es de origen capitalino, tiene su madre, si no estoy mal, tiene formación como educadora. Entonces, nada de esto le debe ser extraño. Lo mismo que Yo ahí difiero un poquito a mi querido amigo Ramiro, porque, lo por amigo, ejemplo, el hecho, de pronto, discúlpame, yo me refiero al desconocimiento, es discúlpame, porque de pronto lo que ha visto es efectivamente soterrado, lo que le han soterrado. mostrado y no ha ahondado más en el conocimiento de lo que nos está explicando nuestro amigo Rodolfo. Hasta allá quería llegar yo y nos encontramos a un señor Antanas Mockus, hijo de lituanos, inmigrantes, un gran pedagogo. Claro que no necesariamente, si me lo permite aquí la expresión, cuando mostraba las nalgas, no sé si te corresponde editarlo, pero pues de ir a esa pedagogía de la educación, del garrote y la manzana, Zanahoria, la de la, zanahoria. del garrote y la zanahoria, a llegar a la remoción, diría yo, a arrancar a través de la aplicación de teorías puras del mercantilismo freudiano, de la producción en masa de infracciones para que se vuelvan comparendos, pues aquí pues dista de una gran realidad. Decir yo que intervienen en la formación de ambos personajes, pues educadores, y pues resulta extraño para un mensaje como el que viene plasmando el compañero Rodolfo Díaz, que la verdad me tiene sorprendido. Yo no esperaba esto Álvaro, no conocía esto, Rodolfo. Qué vergüenza con usted de parte de mi grupo de agentes de tránsito territoriales por allá en una comarca muy pequeña, Valle del Cauca, que ha sido muy sonada y estigmatizada por cualquier situación, menos por el amor al respeto de las normas de tránsito. Pues mire que Pero, usted nos inspira y será motor de inspiración y de hecho, Álvaro, Y de deberíamos conocimiento. de buscar el espacio para que esta memoria histórica no se quede solamente en la capital de la República, sino que irradie a todos los cuerpos de agentes de tránsito en el país que, Señor. Rodolfo, te lo digo, te estamos debiendo mucho. Lo que hemos gracias. escuchado de ti nos está enriqueciendo y nos ha mostrado una realidad que nosotros no conocíamos. Fuera de micrófono me habías hecho un anuncio de lo que representaba, perdón Álvaro, que ya voy a dar el corte, de lo que representaba para ti ser agente de tránsito y estoy maravillado. Quisiera tener siquiera el 50% del ímpetu, de la gallardía y el profesionalismo que han tenido ustedes, Rodolfo, y muchos de los agentes de Bogotá. No me he visto nunca, Álvaro ni Juan, que hemos sido agentes de tránsito todos, en una situación de estar empujando un carro, por Dios. Y mire ustedes, lo hacían con tal naturalidad al punto que se expusieron al alto riesgo por factor ambiental. Pues hermano, a reconsiderar esta situación y a darle un aplauso, hermano, a darle un aplauso a personas como usted, que en Bogotá, desde la capital, han irradiado la verdad, el cariño y el amor por esta profesión. Porque si llevan 12, 14 años estar fuera y todavía quieren volver, es porque le tienen mucho amor a esto. Muchas gracias y perdóname lo extenso. Bueno, yo quería agregar otra cosita que me parece importante. ¿Usted sabe quién se inventó la revisión tecnomecánica de los vehículos? No. Se la inventó un agente de tránsito de Bogotá llamado Wilfrido. ¿Quién se inventó, por ejemplo, la parte de la seguridad de las motos? Otro compañero, pero ese compañero lo mató un ciclista con una puñalada en el corazón. Mire que nosotros hemos hecho, en estos momentos yo tengo varias campañas de educación y prevención vial, una para peatones que se llama Ojo de Tigre, otra que llama No se coma el pare. He hecho unos juegos de lotería vial, pero educativa realmente para adultos y para abogados, donde todo el mundo puede llevar esa gama de educación, llevarlas a los salones, llevarlas a la casa, que se pueda jugar y pueda aprender normatividad en tránsito, sobre todo señalización. Y yo he querido de pasar, ojalá me inviten a las secretarías de tránsito para enseñar cómo se debe dictar pedagógicamente una clase de formación vial
para niños de 4 años y seguir hasta los grados 10º y 11, con una forma que Ya se pues. llama la lúdica y lo que le llama la parte mental, cómo usted a través de los sentidos puede aprender normas de tránsito, manejando la neurolingüística, o sea, manejando el gusto, el tacto, el olfato, la vista, a través de todo lo que es la normatividad de tránsito. Entonces yo quería enseñarle a los agentes de tránsito cómo se dicta una clase, cómo se maneja un parque educativo vial y cómo se puede hacer autosostenible, que me parece muy importante esa parte. Bueno, Juan. No, yo en lo que quiero recalcar, muy bueno todo lo que han hablado los compañeros, pero me gustaría también que empezáramos a lanzar la propuesta, qué es lo que vamos a hacer en este momento para desamarrar ese nudo que tenemos. Ya Rodolfo dijo que han enviado derechos de petición. Ya... Yo creo que, Juan Carlos, debería ser con los abogados de ANDAT y a nivel del país que nos esté escuchando y nos vean, hacer una acción de cumplimiento de la ley 1310 a la alcaldesa mayor de Bogotá. Con esa ley 1310, usted sabe que es un técnico se forma en 2 años y medio. ¿Sí o no? Para ser técnico. Entonces aquí están diciendo que lo van a formar en 8 meses cuando una persona desconoce totalmente levantamiento en criminalística, regulación, investigación, órdenes de comparendo, aspecto penal, penal general. Todo eso se desconoce, sobre todo, por ejemplo, la parte de formación, lo que le llamamos nosotros orden cerrado, que nosotros lo hacíamos en los batallones. A nosotros nos enviaban Lo que le gusta a aprender orden cerrado en los batallones del ejército. ¿Verdad, Juan Vial? No, Juan Vial le fascina el orden cerrado. ¡Arre! ¡Arre! Eso. ¡Qué pecho! ¡Arre! Bueno, yo lo que de pronto pienso es que tenemos que organizar bien la estructura de las entrevistas y que al final nuestros invitados, así como Rodolfo lo está diciendo, que propone que un equipo jurídico empiece a trabajar con acciones de cumplimiento y otras actividades, otros recursos jurídicos, para que no solo se cumpla la ley 1310, sino que también le cumplan a los agentes de tránsito que vieron perjudicados por ese adefesio jurídico que se cometió en 1997. Entonces, creo que ya hemos dado pues como un esbozo en todo el sistema. No sé si de pronto Álvaro y Ramiro tienen otras inquietudes con respecto a Rodolfo. El apoyo jurídico total, Juan, pero es que nos estamos invisibilizando. Precisamente mire todo lo que nos está enseñando Rodolfo, porque ni siquiera es que nos lo esté recordando, es que nos lo está enseñando. Nos está diciendo qué es. Entonces, de pronto el apoyo jurídico, yo creo que sí está las ganas de hacerlo, de trabajar, pero para eso tenemos que aprovechar las redes y los espacios que se nos han abierto. La pandemia nos enseñó muchas cosas y entre esas es que la gente se agolpó a las redes y este es un medio importantísimo para que la gente conozca la información que no conoce, descubra lo que está por descubrir y además un llamado a la alcaldesa con todo respeto, cada quien tiene su opinión, yo siempre seré muy respetuoso de las personas sin importar cómo piensen, pero sí de pronto darle la información y que seamos nosotros esos gestores de información para que ella o sus allegados le digan, mire, por ahí hay alguien que está diciendo, por ahí hay alguien que está trayendo a colación lo que eran los chupas, los agentes de Bogotá, y que se rescate esa memoria histórica que nos está poniendo Rodolfo aquí sobre la mesa. Entonces el aporte nuestro serían las redes, como lo ha hecho un trabajo grandísimo Juan Carlos, Juan Vial, como hemos hecho el trabajo con el doctor Ramiro Fontal, hemos estado en la red, hemos estado haciendo los podcasts, informándole a la gente, haciendo los videos, para que la gente conozca. De esta misma manera seguir aportando sería pues mi concepto, que sigamos aportando a través de las redes la información que se requiere para que sean conocedores de una realidad que está oculta, como lo dijo el doctor Ramiro, como lo dijo el doctor Juan. Lo que quieren taparla, esa verdad que quieren tapar con mentiras y nosotros la podemos descubrir y decirle, mire, usted no sabía esto, usted no conocía esto, porque a pesar de que lo conociera, pues se le está mostrando y no tendrá forma de decir que no sabía y que no conocía la verdad. Pero sí, mira, hay una frase que es muy clara, que el desconocimiento de la historia
nos obliga a repetirla. Y eso es lo que va a hacer la alcaldesa si no se acoge a lo que dijo el presidente de acabar los convenios con la policía. E inclusive el Consejo de Estado declaró los convenios inconstitucionales, ¿sí? Y eso se pasó por la galleta lo que dijo el Consejo de Estado. Entonces ha habido una falacia entre una cosa y la otra y está llevando totalmente a la ciudadanía en Bogotá a taparle o sea, ponerle una venda en los ojos, lo mismo al Consejo de Bogotá. Si ellos se quitaran esa venda, lo citaran a uno y uno lo mostrara tal como es, ellos decían, hombre, de verdad cometieron una catástrofe laboral con los agentes y no con nosotros mismos, sino con toda la ciudadanía. Mire, si todavía siguen con los 1000 agentes de tránsito, 1200, cuando nosotros del año 97 eran 1819, y ahorita se pretende con 900 y no se puede cubrir los servicios y las necesidades de Bogotá, que ha crecido, hace 20 años ha crecido. Entonces seríamos como... Hay una parte no hemos que... sido capaces con ese tema, porque a mí no me cae en la cabeza que en el 97 tengamos 1718 agentes de tránsito y todavía el 2020 estemos pensando de subir en 300 en 300 para completar los 1000 por ahí en el 2024. Entonces no me cuadran las cuentas. A mí me parece supremamente importante, ya lo decía Álvaro, que nosotros trabajemos las redes sociales con este formato, lleguemos por los grupos que tenemos. El Rodolfo ya sabe que puede salir ahí en el grupo de la red de seguridad vial permanentemente haciendo sus apuntes frente al tema, porque esto lo tenemos que machacar duro, porque es que la gente tiene que saber la verdad. Y vamos con esta herramienta a descubrir la verdad. Esto es como una gran manga, un gran campo de fútbol donde hay oculto una cantidad, una fosa común, digámoslo así, y vamos a abrir esa fosa común y vamos a encontrar la verdad verdadera a este gran escándalo que viene desde 1997, porque esto es un escándalo. Y dejarle claro a la gente para que lo tengan claro. Cuando la gente dice que es mejor la policía, que somos lo mejor los agentes, que es lo que dice la alcaldesa, que uno lo piensa, es que por tema legal, por tema de ley desde el 2009, la policía de tránsito no tiene jurisdicción en los centros urbanos. Entonces salió una ley llamada la 1310 del 2009, para conocimiento de los que nos ven ahora a través de estos medios, que dice que la policía de tránsito tiene una jurisdicción por fuera de los centros urbanos. Es decir, que la policía de Bogotá hace mucho rato que no tiene jurisdicción sobre el centro urbano. Entonces, querer modificar eso, decir, vamos a hablar con el Ministerio de Defensa para que recapacite, piense, pues está por fuera de la ley. Eso no es nada que discutir. Sencillamente, volver a los agentes de tránsito no es echar para atrás, todo lo contrario, es aplicar la ley como se debe, doctor Ramiro. Pero mire, Álvaro, qué pena, Álvaro. Imagínense si eso es anticonstitucional, imagínense las órdenes de comparendo y todos los procedimientos que ha hecho la policía se caerían de piso a nivel jurídico. Entonces, mire cómo eso es delicado y antes de que sigan haciendo esa catástrofe que quieren seguir haciendo, no, pues imagínense que dos entidades no pueden prestarle el mismo servicio, hacer comparendos tanto la policía y los 300 agentes, entre comillas, que van a ingresar. Entonces, ¿a quién le hace caso la ciudadanía? ¿A los agentes de policía o a los agentes de tránsito? Y hay una... problema graso, Rodolfo, un problema graso, y perdóname, precisamente antes de que se pierda la idea, porque no va a ser un paréntesis, ni más faltaba, ese tema de la autoridad y cómo se ejerce esa autoridad. Es muy claro en la lectura del artículo 3º de la ley 769, modificado por el 2º de la ley 1383, donde enlista de manera taxativa un orden para el ejercicio de la autoridad, tanto autoridad administrativas como autoridad operativas. Y no es curiosidad, Álvaro, ni Juan Carlos, ni mucho menos Rodolfo, que la policía se encuentre por encima de los inspectores, porque es que en el diseño jurídico, doctores y amables escuchas y quienes nos están viendo por este inmediato canal,
los comparendos de la policía no deben de ser, no fueron para ser fallados por inspectores, porque ellos se encuentran en un orden jerárquico inferior y esa carga le correspondería a alcaldes y a gobernadores. Curiosidades a la lectura. Me preocupa, sí, que Bogotá, que siempre se ha jactado de ser ciudad de todos, pero que realmente en la práctica termina siendo ciudad de nadie, los abogados, los litigantes no hayan hecho ferias y fiestas sobre este tipo de asuntos, porque existe para la verdad revelada en cualquier proceso administrativo, y de hecho el proceso sancionatorio contravencional, la falta de jurisdicción es un vicio insaneable, lo he sostenido por mucho tiempo, y cuando trascendemos del orden administrativo al orden disciplinario, incluso al orden penal, podríamos ver truncadas muchas investigaciones por un tema muy sencillo, cuando un abogado por allá, después del desgaste investigativo, llegue al momento de una audiencia muy interesante que se llama la audiencia preparatoria, y en ella misma solicite la admisión, la exclusión o el rechazo de aquella prueba, el elemento material probatorio recolectado con violación al debido proceso o por respeto a las formas de cada juicio, y harían alarde sí los abogados de aquellas teorías, doctrinas norteamericanas del fruto del árbol ponzoñoso o poisoned fruit, y del fruto envenenado en la cesta, para decir que sí, se miente en parte, se mintió en todo. Todo interesante para mí pensar que en una ciudad como Bogotá, como les digo, que se han revelado incluso al pago de los impuestos de manera anticipada, se han revelado, porque existen pronunciamientos de ellos, se han revelado incluso con el pago de mora por arrendamiento, no hayan ejercitado este tipo de actividades que les daría a ellos un escenario propicio, pues no para enriquecerse, sino para tener un punto de partida muy claro. Ha sucedido por allá en el cono sur de nuestro país, no lo estoy llevando a Argentina, ni más faltaba, compañero Juan Vial, de nuestros amigos, los chicos de Pasto y el sur del país, que se han iniciado una serie de acciones, y no hace mucho un veedor, no recuerdo su nombre o no quisiera acordarme, un veedor realizó un ejercicio para dar al traste más de 30.000 órdenes de comparendo por unas situaciones que rayaban pues con el abuso conforme al artículo 6º superior por parte de servidores y la falta de jurisdicción. Entonces, no tiene cabida esta realidad, amigo Rodolfo. Desde el 2009, por allá en el mes de junio, la ley 1310 estableció un abonamiento a la competencia, y no es quien, ni una autoridad territorial, respetamos que haya sido elegida por el voto popular, ni más faltaba, pero no es quien para intrometerse en esa división partita del poder que viene desde Montesquieu. Entonces, zapatero a tus zapatos, policía, acercamiento con la civilidad, más bien recordando que ya superamos la guerra, porque llevamos más de 4 años de superar el conflicto con la extinta FARC, que ahora realmente son un grupo político. Ese cuento de disidencia y demás no le cala ni siquiera al concierto internacional que nos vigila e hizo apuestas sobre eso. Entonces, compañero Rodolfo, el tema de legalidad es muy importante. Ese tema de legalidad. Doctor Ramiro. Una perlita. Mire, si yo le digo a los agentes de policía en el año 2012 que les voy a dar 200.000 pesos para que cumpla su función, porque aquí la plata del policía lo pagaba era la policía, pero todo el acuerdo económico lo manejaban los altos mandos de la policía, pero para que la policía, los agentes cumplieran con la labor, les están dando 200.000 pesos, pero si llegaba tarde el jefe tenía el derecho de quitárselos. Entonces, mire que de dónde sacaron esa plata si ya había un constreñimiento, man. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Cómo iban a sacar 200.000 pesos para darle a uno? Yo hablé con un agente de policía en ese entonces y me decía, no, pero es que aquí a nosotros la secretaría nos regala 200.000 pesos para ejercer la función, pero el comandante de turno por llegar tarde o tal cosa nos lo quitaba.
él se quedaba con esa plata. Entonces había una corrupción que mucha gente desconoce en muchas cosas y cómo yo voy a dar, siendo secretario de movilidad, un rublo de 200.000 para que ellos hagan las funciones que yo ya estoy pagando anteriormente con un convenio. Bueno, efectivamente sí, se ha hecho mucho el tema de los convenios, cómo es posible que la policía la paguen a nivel nacional, pero de todas maneras se hagan convenios y también se hagan contratos. De verdad, para ir terminando y que nos poner en contexto a todas las personas, muchísimas gracias a nuestro amigo Rodolfo Díaz por este espacio, por habernos enseñado tanto de lo que fueron los agentes de tránsito en la capital de la República. Muchísimas gracias al doctor Ramiro Fontal, al doctor Juan Carlos Parra, porque hicimos parte de este espacio. De verdad, Rodolfo, un último mensaje para la alcaldesa, desde el corazón, desde lo que ese corazón azul que nos mueve a todos los que fuimos o son agentes de tránsito de nuestra amada Colombia. Bueno, yo les agradezco, ¿verdad?, que me hayan dado esta oportunidad para empezar a desempolvar realmente lo que fue una Secretaría de Tránsito de muchísimos años, que la ciudadanía desconoce. La ciudadanía cree que el tránsito lo tomó la policía, pero son convenios. Las patrullas sí las hayan pintado de verde con el logo de la policía, eran de tránsito. Lo mismo los uniformes verdes son de la Secretaría de Movilidad, los radios, los chalecos, las motos, todo es en estos momentos son de la Secretaría de Movilidad, que los pone de verde para que ellos hagan la función. Imagínense esa cantidad de plata que se ha perdido tras convenio tras convenio. Entonces es para que la ciudadanía se dé cuenta de que hay algo metido ahí entre manos. Bueno, si usted estuviera la alcaldesa sentada frente a usted en un clima muy tranquilo, muy sosegado, muy cariñoso, ¿qué le diría, Rodolfo? Ya para terminar. Yo le diría para terminar, señora alcaldesa, coja las hojas de vida del Ministerio de Hacienda, las hojas de los agentes de tránsito que quiere colaborar con Bogotá, que tienen felicitaciones, ¿sí?, que son policía judicial, que son criminalistas en tránsito. Recoja toda esa sabiduría de 5, 10 y 15 años y póngala al servicio de Bogotá, póngalo como instructores o póngalo como asesores en vía para los agentes de tránsito. La forma de manejar una situación con psicología para el conductor. Que le diga a un conductor, y mire, es que mi esposa va a tener un bebé y a mí no me interesa, usted pasó un semáforo, entonces yo le voy a hacer comparendo así ella lo tenga en el carro, o para una ambulancia. No, eso no es así, eso es acompañar a la persona al sitio, solucionar el problema y ahí sí mirar a ver qué situación se puede realizar, pero tenemos que humanizar el tránsito porque son para la ciudadanía, tenemos que humanizarlo. Sí, muchas gracias, don Rodolfo. Doctor Ramiro, ya para terminar, un mensaje para la doctora Claudia. Claudia Nayibe López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, nuestra capital, ciudad de todos. Una mirada a la memoria histórica que representan los profesionalizados agentes de tránsito de Bogotá. Modelo a seguir, modelo exitoso, que no puede ser borrado por el capricho ni por el interés propio de un contrato leonino que se pretende conservar con la policía, contrato que a la luz del derecho es ilícito porque una de las partes contratantes lo realiza con objeto lícito porque carece de jurisdicción. Una mirada garantista al manejo del tránsito por parte de los amigos de allá como Rodolfo Díaz. Buena esa, memoria histórica en criminalística, pedagogía vial y seguridad. Nayibe, reflexiona. Juan Carlos Parra, un último mensaje para la doctora Claudia López. Claro, hacemos un llamado a la doctora Claudia López y a toda la administración de Bogotá, precisamente para que abra las puertas y vea con muy buenos ojos a ese cuerpo de agentes de tránsito que ha trabajado desde la década de los 80 hasta el año 97, precisamente siendo pioneros con toda la transformación de la prestación del servicio, no solo en la movilidad, sino que también en el campo penal,
siendo pioneros en las funciones de policía judicial, inclusive en tiempos donde ni siquiera la Constitución de 1991 estaba en vigencia. Entonces, es este llamado, vamos a seguir invitando a actores principales, testigos de excepción, que conocen no porque les contaron, sino porque estuvieron allí en las calles, estuvieron bajo el sol, estuvieron en el trancón, estuvieron intercambiando ideas con los conductores y con los ciudadanos en los momentos donde Bogotá era un caos vehicular, donde el transporte público era otro modelo de transporte público, con buses desvencijados y con empresas de transporte colectivo que luego pasaron al transporte masivo. Entonces vamos a estar aquí en la primera línea con Ramiro Fontal, Álvaro Herrera y con los compañeros de Rodolfo Díaz, invitando a expertos para que le digamos la verdad a la comunidad. Las redes sociales se van a encargar de destapar la verdad y ponérsela a todas las familias en Bogotá para que no se dejen enredar de todos estos cuenteros que van detrás de los negocios escondidos en tránsito. Muchas gracias para todos. Bueno, este fue el espacio de la Red Nacional de Seguridad Vial. Muchísimas gracias a todos los panelistas de ipso facto, para todos. El último mensaje siempre para la doctora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, es que usted escucha con vehemencia y con energía muchas de las declaraciones porque son con argumentos de parte de los agentes de tránsito, pero siempre que vamos a dar un mensaje, usted siempre va a escuchar a personas que tienen amor por esta profesión, porque somos azules de corazón. Entonces no queda más que decirle, recuerde, busque en la memoria histórica de Bogotá todo el trabajo que hicieron los agentes de tránsito, todo el potencial, toda la energía que tienen para dar. Aquí está nuestro amigo Rodolfo Díaz, que es un digno representante de ese grupo, y quedamos atentos para una nueva ocasión y podemos presentar toda esta información. Dios los bendiga, un bendecido día para todos y que sea este el mensaje, un mensaje de paz y de mucho amor por los azules de Colombia. Gracias, Álvaro, que Dios lo bendiga.